Y este es El ingeniero Juan Grompone es escritor, bueno, es ingeniero, investigador. Yo no sé si el título de historiador le sienta cómodo, pero el trabajo que está realizando ya desde hace unos cuantos años en estos libros, en estos tomos de La danza de Giva, es un trabajo de investigación histórica muy ambicioso, y realmente cuando a uno le cuentan de qué trata, puede creer que es un tema muy árido. Sin embargo, Juan, una vez más, este libro 5 de La danza de Giva no deja de ser muy atractivo, y entendible, que es lo que sucede con estas cosas a veces tan complicadas a priori. Muchas gracias por venir. Al contrario, es un gusto estar aquí. Es la historia del mundo. Es la historia del mundo en seis largos tomos, que espero poder terminar, ¿no? Es decir, todavía me faltan 2 tomos bastante difíciles. Pero es la historia del mundo mirada desde el punto de vista de la tecnología, es decir, mirada desde el punto de la tecnología y de la historia material. De modo que yo sigo diciendo, estoy haciendo ingeniería, no historia, ¿no? Claro, está bien. Y te dedicas a explicarlo en el comienzo del libro, sobre todo, cuando definís un poco qué es esta historia, y hablas mucho de la construcción del futuro, sí, en este libro. Sí. Pero además como que las sociedades están, o los individuos estamos para construir el futuro. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es esa idea? Lo estamos construyendo todo el tiempo, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Estamos haciendo un mundo nuevo. Se está haciendo todos los días, lo está haciendo Internet, lo están haciendo las redes sociales, lo están haciendo la legislación, las cosas que opinamos. Todo el día estamos construyendo algo nuevo. Y esa es la construcción del futuro, ¿no? ¿Y sabemos lo que estamos construyendo? No, no sabemos. Y no se puede predecir, es decir... También te metes con la predicción. Exactamente, del futuro. No se puede predecir. Estamos construyendo algo, pero no sabemos bien a dónde. Cada cual tira para el lado que le parece y de ahí saldrá algo. Y siempre pasó así, ¿eh? Todos los grandes cambios sociales fueron así. Inclusive se aspiró a hacer una cosa y salió otra, ¿no? Siempre fue. Por eso no se puede predecir a dónde vamos. Analizás algunos casos justamente en el libro, pero lo que pasa es que hay una incertidumbre. El hombre intrínsecamente quiere saber cómo va a ser el futuro. No solo viendo el horóscopo. Sí. En el del diario, el chino de Ludovica Esquirru, oyendo a un tipo que supuestamente es serio, o a tirarse el I Ching, sí, que tiene algunos años más. Sí. Pero ¿por qué ese interés en saber lo que va a pasar? Y bueno, es una cosa natural, todo el mundo quiere saber qué le va a pasar mañana, cómo le va a ir en la vida, cuánta vida le queda, en fin, no cabe duda de que todo el mundo quiere saber eso, pero lamentablemente eso no se puede predecir. ¿No? ¿Y por qué se puede analizar la historia desde los números? Es que yo no veo otra manera de realizarla que a través de los números, porque la otra manera es a través de las opiniones. Es decir, los historiadores hasta ahora lo que hacen es opinan, interpretan los resultados y dan su versión de los hechos, pero creo que lo que hay que ver es algunas cosas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué pasó con la población? ¿Cómo aumentó, cómo disminuyó la población? Esa población, ¿por qué existía? Porque la población tiene que comer. Si no come, no puede hacer ninguna otra cosa, ¿no? No puede dedicarse a pensar, a construir, a hacer monumentos, a hacer arte, literatura. De modo que la pregunta básica es siempre, ¿cómo hacía esta sociedad para subsistir? Cuando hablas de esta sociedad, estás hablando de cualquiera, de cualquier sociedad. Claro, está bien, pero tu investigación también comienza con los comienzos. Con los comienzos, sí, con el hombre paleolítico o con los homínidos, ¿no? ¿Cómo hacían para sobrevivir? ¿No? Esos pocos cientos de personas que en el este de África empezaron a caminar en 2 pies, ¿no? Y cómo hacían para sobrevivir en un mundo que era bastante hostil, ¿no? Y cómo hicimos para llegar a esto, ¿no? Esa es la historia de estos tomos. Sí, claro. Tú yo no recuerdo si en el cuarto tomo que tuve el honor de compartir la presentación lo decías, pero acá lo decís creo que más claramente todavía. Tú decís que en el comienzo había una sociedad de igualdad, libertad y de fraternidad. Sí. Y que eso se había ido perdiendo, sí, se fue perdiendo. Sí. Lo que me llama la atención es que antes, hoy se dice que esa época en la cual tú decís que había libertad, fraternidad e igualdad,
se decían que eran salvajes. Sí. Se le cae a esa época. Sí, exactamente. Hay dos grandes corrientes filosóficas. Una es la de Rousseau, que hablaba del buen salvaje, de la sociedad fraternal original, y otra es la de Hobbes, de que el hombre siempre fue el lobo del hombre. Creo que ambos tienen razón, lo que pasa son dos momentos distintos de la historia de la humanidad. Es decir, cuando los seres humanos éramos mamíferos, éramos más mamíferos y menos humanos, nos comportábamos fraternalmente. Los mamíferos no se matan unos a otros, ni esclavizan unos a otros. Pero el precio que tuvimos que pagar para tener la electricidad, para tener la televisión, para tener el internet, para tener los aviones, fue que unos trabajaran para otros y que hubiera una cantidad de gente que se dedicara a investigar, a pensar, a explorar, y no tenía que depender de alimentarse. Entonces, el buen salvaje tuvo que convertirse en el lobo del hombre para poder construir el mundo en que estamos. ¿No? Así que ambas cosas son ciertas. Y cuando en la presentación del año pasado, o hace 2 años, ya ni me acuerdo, del libro 4, hace 2 años, yo hice un símil, un paralelismo con Odisea del Espacio, con 2001 Odisea del Espacio, y yo vuelvo a insistir porque también me remite a eso. Sí. Cuando el mono de Odisea del Espacio agarra un hueso, estaba esa sociedad, agarra un hueso, y se da cuenta que con ese hueso le puede partir la cabeza al otro. ¿Por qué? ¿Por qué apareció? ¿Qué pasó en la cabeza de aquella sociedad para darse cuenta que con ese hueso le podía partir la cabeza al otro y dominarlo? Bueno, ahí entramos en esa historia que a mí no me gusta. ¿Qué pasó por la cabeza? Claro. Yo lo que puedo decir es qué pasó después, ¿no? Claro, pero ahí, lo que pasa es que ahí ya se rompió esa fraternidad. Ahí se rompió esa fraternidad. Y comenzamos la sociedad con esclavos, que tú también mencionas acá. Exactamente. Creo que el gran momento de quiebre es cuando los seres humanos descubrieron que las herramientas que servían para cazar y para alimentarse también servían para matar a otro. Y entonces en ese momento rompimos la fraternidad humana de los mamíferos, y unos se mataron a otros. Y bueno, ahí comenzó la cosa. Y eso aproximadamente ocurrió entre 50 y 30.000 años atrás, ¿no? Uh-huh. Es bastante reciente, ¿no? Es decir, el hombre lobo del hombre ocurrió hace entre 30 y 50.000 años atrás, uh-huh, nada más. La historia ha evolucionado, pero esa evolución, el concepto de evolución no necesariamente es un concepto por la positiva. Bueno, para Darwin sí. Para Darwin la evolución de las especies es la supervivencia de los más aptos, ¿no? La uh-huh, supervivencia de los que están más adaptados para sobrevivir. De modo que en realidad la evolución es positiva. ¿Cuándo una sociedad es mejor que otra? ¿Cuando tiene más iguales, cuando hay más igualdad, cuando hay menos pobreza, cuando hay más tecnología? ¿Cuáles son los parámetros para medir que una sociedad es mejor que otra? ¿Es mejor vivir ahora en el siglo XXI que vivir en el siglo XIX? Bueno, hay una suma de parámetros. Por ejemplo, ahora la vida media, no en todos los países, pero pongamos en el Uruguay, es de alrededor de 75 años. En el siglo pasado, en todo el mundo, no superaba los 35 años. Eso para mí es una mejora. La cantidad de personas que están subalimentadas hoy es importante, pero hace un siglo era muchísimo más. Es decir, hoy tal vez haya 1/3 de la humanidad que pasa hambre. En el siglo pasado había 4/5 de la humanidad que pasaba hambre. Eso es mejor. La intensidad de las guerras aumenta, pero no en forma relativa. Es decir, aumenta en forma absoluta. Cada vez hay más combatientes, cada vez hay más muertos, pero no respecto a la cantidad de población. Es decir, hay una cantidad de indicadores que indican que progresamos uh-huh, desde más de un punto de vista. Sí, sin embargo, hay críticas a la sociedad, a este tipo de sociedades capitalistas, uh-huh, donde además el sistema capitalista, que tú hablas de la crisis, pero lo vemos después. Pero también, sobre todo en las redes sociales, se ve esa crítica a la sociedad y hay una mirada poética, y tú lo aclarás en una de las notas, cuando hablas de la ganancia de los capitalistas, de los empresarios que pretenden ganar dinero, y la afirmación de que el empresario capitalista trabaja para trabajar más,
y ganar más dinero para ganar más. O sea, es una máquina que se retroalimenta. Y tú decís que en El Principito, hermoso libro para niños de Saint-Exupéry, se presentaba esta idea como un círculo vicioso sin sentido. Por cierto, decís tú, no comparto esta visión, que es equivalente a decir que la sociedad capitalista carece de sentido. Como que la gente también tiene ciertos clichés con respecto a estos conceptos de la sociedad en la que está. Sí, la sociedad capitalista, el gran mérito de la sociedad capitalista es el bienestar material, la difusión, incrementar enormemente el bienestar material y por lo tanto toda una cantidad de consecuencias, como por ejemplo la prolongación de la vida, la eliminación de enfermedades y la disminución del hambre, es decir, una cantidad de cosas. Se ha progresado en una cantidad de aspectos. Lo que sucede es que toda sociedad es imperfecta, de modo que es razonable que igual la critiquemos, ¿no? Es decir, es razonable que la critiquemos y que querramos hacer otra mejor todavía. Porque, por ejemplo, la sociedad capitalista ha insistido mucho en la libertad individual, ha insistido bastante en la igualdad, pero la fraternidad está totalmente ausente. Es decir, la divisa de la sociedad capitalista es cada uno hace la suya, ¿no? Es decir, que es lo contrario de la fraternidad. Sí, Paul Eluard tenía una frase que decía: hay muchos mundos posibles, pero bueno, yo estoy en este. ¿Es el mundo menos malo que tenemos? ¿Es el mejor mundo? ¿Es lo mejor de lo posible? Bueno, si volvemos de vuelta al concepto darwiniano, en cada momento el mundo es el mejor posible. Es decir, que si hubiera habido otro mejor, ese fuera el que habría ocurrido, ¿no? Es decir, la selección darwiniana dice eso. De modo que en cada momento vivimos en el mejor de los mundos posibles, que es un poco la frase de Voltaire, ¿no? Que le atribuye tomando el pelo a Cándido, ¿no? A Candide, ¿no? Vivimos siempre en el mejor de los mundos posibles. Eso no quiere decir que sea perfecto y que no lo podamos mejorar, ¿no? Es decir, vivimos en lo mejor posible, pero podemos hacer algo mejor. Describís mucho en este libro y hablás de la finalización de la crisis del capitalismo y el fin del capitalismo. Sí. Uno puede pensar, si se para en Wall Street, que estamos en el corazón del capitalismo y que ¿por qué el capitalismo terminó o está en vías de? Está en vías de, pero tiene 50 años largo de vida, ¿eh? No es nada, Juan. Bueno, al lado de todo esto no es nada. No es nada, pero... Claro, ni tú ni yo vamos a estar 50 años más. Por supuesto, pero tampoco el capitalismo es tan viejo, ¿no? Es decir, el capitalismo tiene... la primera sociedad capitalista fue la sociedad suiza, en más o menos 1450, creó la primera sociedad capitalista con grandes limitaciones. La segunda sociedad capitalista apareció en 1600, que fue Holanda. Holanda, sí. Quiere decir que en realidad estamos hablando de que el capitalismo tiene 400 años. Y si le quedan 50, le queda un décimo de su vida. Es decir, no va a durar tanto el capitalismo, ¿no? Y las formas sociales no duran tanto en la historia, no son tan largas. ¿Y cuáles son las fallas? ¿Por qué termina un sistema de estas características? Porque el presupuesto del capitalismo es crecer. Sí. El capitalismo crece, es decir, eso del principista, ¿no? Hago las cosas para hacer más. Ahora, yo puedo seguir haciendo heladeras, puedo seguir automóviles, puedo seguir haciendo cosas mientras haya gente que no las tenga. Pero el momento que todo el mundo tenga una heladera, ¿para qué quiero otra? O si tengo 2 heladeras, ¿para qué quiero una tercera? Llega un momento en que el bienestar material llegó al punto diciendo, basta, ya tengo todo lo que necesito. Y eso va a pasar cuando el capitalismo cubra todo el planeta. Porque el capitalismo existe y puede crecer porque todavía África está por empezar a ser capital, por empezar a tener heladeras, electricidad y vacunas. Y porque algunas zonas de Asia todavía le falta mucho para llegar a eso. Es decir, por ejemplo, aún China, que crece a una velocidad descomunal, una enorme cantidad de su población todavía vive en condiciones relativamente precarias y como hace 1000 años, ¿no? De modo que todavía le falta mucho aún una sociedad capitalista como la China que crece a toda velocidad. No hablemos nada de la India, donde los problemas son gigantescos, es decir, ni siquiera tienen una lengua común para poderse entender, ¿no? Es decir, de modo que le falta muchísimo para llegar a disponer de un bienestar material. Bueno, eso es lo que le queda al capitalismo. Ahí es donde aparecen los números, ¿no? Ahí es donde aparecen los números. Esa es la forma, digo, me gusta que lo hayas planteado esos términos porque ahí es donde entendemos la forma de tu análisis de la historia. Claro. Con números. Con números, sí.
Es decir, con números uno puede decir, bueno, pero entonces ¿cuándo? Y entonces lo que tenemos que decir es el capitalismo crece a una cierta velocidad, la población crece mucho más lento que el capitalismo. Entonces, como la economía crece mucho más rápido que la población, entonces va a llegar un momento en que el bienestar material va a estar difundido en todo el planeta. Y en ese momento es cuando el capitalismo dejará de tener sentido. Es decir, ¿para qué quiero producir para producir más si ya no tengo quien lo consuma? Y ya que en el libro se trata tanto del tema de saber el futuro y estamos hablando del fin del capitalismo, que es en el sistema en el que estamos hoy, bueno, la pregunta está cantada, ¿qué es lo que viene? Eso es lo que no se puede saber. Claro. Cada uno tiene su versión y ha habido muchas versiones. Y ha habido intentos. Ha habido muchos intentos. Ahí yo hago todo un capítulo dedicado a la opinión de Carlos Marx, es decir, porque en general casi todas esas cosas derivan de los socialistas del siglo XIX. Los socialistas del siglo XIX fueron los primeros que se dieron cuenta, esta sociedad tiene grandes problemas y vamos a tener que hacer otra mejor. Y bueno, eso creó todos movimientos de todo tipo, movimientos sociales, guerras civiles, de todo un poco, y grandes revoluciones inclusive. Que fracasaron. Los que fracasaron casi todas, precisamente. Ese es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué fracasaron esos intentos de construir una sociedad nueva? Bueno, porque el capitalismo no se muere así nomás. Es decir, no se lo puede matar por decreto al capitalismo. Pero ¿te parece que, por ejemplo, ya que hablamos de revoluciones, ¿te parece que la revolución soviética le ganó el capitalismo o no funcionó porque pretendieron, en términos ideológicos, hacer una revolución, pero también vivir como capitalistas? Es que lo que sucede es esto, que no cambiaron lo esencial del capitalismo. Lo esencial del capitalismo es el trabajador asalariado. Es decir, la gente trabaja mediante un salario a alguien que es propietario de los medios de producción. Lo que cambió en la Unión Soviética es quién era el propietario de los medios de producción. Pasó a ser el Estado. Pasaron a ser el Estado. Es decir, creyeron que con que el Estado fuera el propietario de los medios de producción, con eso alcanzaba. Y no se dieron cuenta que tenían que desaparecer también los asalariados. Eso es una interpretación, yo diría que muy rápida, de algo que decía el Manifiesto Comunista. Si el Manifiesto Comunista lo dice eso, cuando dice las 10 medidas, ahí habla de las medidas de estatizar las cosas. Pero lo que está mal, y no se dieron cuenta, es que en una de las versiones posteriores del Manifiesto Comunista, en uno de los prólogos, Marx y Engels dicen: acá hay una cantidad de cosas que hay que retocar. En particular, no están bien las medidas que había que tomar, no están bien. Y entonces, basándome en esa afirmación, que a mí me resultó sorprendente en ese prólogo, me di cuenta de que en realidad, cuando uno busca qué es lo que opinaba el viejo Marx, ¿no? el último Marx como pensador, opinaba cosas totalmente distintas que la del manifiesto. Es decir, el Estado había desaparecido completamente de su visión de la sociedad futura, ¿no? ¿Está más cerca del anarquismo que del comunismo? No, yo diría que se dio cuenta de que no era tan fácil la cosa, ¿no? Creo que, digamos, Marx tiene 4 periodos en su vida. El primer periodo era el joven hegeliano, donde directamente la filosofía era lo más importante. Luego viene el periodo revolucionario, donde escribe el manifiesto, donde escribe la mayoría de las obras conocidas. Luego tiene que exiliarse a Inglaterra, y ahí se pone a estudiar, y ahí descubre a los economistas. Tenemos como testimonio una veintena de cuadernos en donde están todas sus notas de los economistas, lo que él copiaba de los economistas y lo que él comentaba sobre esos economistas. En ese tercer periodo es que él se da cuenta de que en realidad lo que mueve la historia son las bases económicas de la sociedad. Y bueno, ahí es cuando cambia de rumbo y escribe El Capital, y en El Capital no hay la menor traza de que el Estado tenga que ser poderoso y que sea el dueño de todas las cosas. Es decir, eso simplemente fue una mala interpretación. Es decir que... ¿Qué precio se pagó, eh? Bueno, se pagó un precio enorme. Son 70 años de revolución para llegar a demostrar que eso no estaba bien. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es aprender. Eso no estaba bien. Claro. Eso no estaba bien. ¿Y la democracia? Que también tiene un capítulo dedicado en este libro, como sistema. La democracia es una cosa fantástica, pero es una cosa en construcción. Hay que pensar, por ejemplo, que la primera gran democracia que fue Estados Unidos
en la Constitución, la primera Constitución que se hizo, que fue la Constitución de Estados Unidos, votaban solamente los adultos mayores de edad propietarios que pagaban impuestos. Punto, ¿no? Y las sucesivas enmiendas de la Constitución es que van incorporando más gente, es decir, en determinado momento permiten que, que no es necesario ser propietario, luego también pueden ser negros, luego también pueden ser mujeres, luego también pueden ser más jóvenes, ¿no? Es decir, va cambiando, se va generalizando. La democracia no es una cosa que nació así perfecta, sino es una cosa que se construye todos los días. Uh-huh. Y nosotros la estamos construyendo todos los días, es decir, dándole cada vez más libertades civiles, por ejemplo, a la gente. ¿Crees en el fin de la historia? No, la historia no tiene fin. Siempre va a haber algo para mejorar. Uh-huh. No, porque también en su momento fue una afirmación que movió la estantería. Bueno, claro, fue la explicación más fácil del fracaso de la Unión Soviética. Pero ahí, en ese momento, había fracasado la Unión Soviética, pero China estaba demostrando que no estaba fracasando. Claro, pero ¿China qué es? China, esa mixtura de comunismo y capitalismo. Sí. ¿Qué es? Es una sociedad capitalista gobernada por un régimen comunista. Es un rara avis. Rara avis en camino a convertirse en pájaro común. Claro. en pájaro común, sí. ¿Y qué es Cuba? Y Cuba es repetir la historia de la Unión Soviética atrasada, y ahora entraron en la perestroika, ¿no? Entraron en la perestroika y bueno, van a terminar igual que la Unión Soviética. Creo que lamentablemente van a terminar igual que la Unión Soviética, en donde las viejas autoridades del partido se convierten en una mafia que gobierna, ¿no? O que gobierna y que se queda con una buena cantidad de las empresas del Estado, ¿no? ¿Y Venezuela? Y Venezuela ni siquiera llegó a eso, ¿no? Claro. Venezuela es una especie de país, es un país petrolero al estilo de los jeques árabes a esa altura, ¿no? Pero en el Caribe. En el Caribe. Con todo lo que eso significa. Con todo lo que eso significa, ¿no? Bien, bueno, La Danza de Shiva ahora entonces acaba de salir el 5º tomo, sí, donde hablas de todos estos temas. Salió el 4 en esta nueva colección de la editorial Fin de Siglo. Y ahora, ¿cómo es que sigue la cosa? Ahora estoy trabajando en un tomo sobre el capitalismo, porque esto es la destrucción del capitalismo, exacto, el fin del capitalismo. Ahora estoy uno que es el nacimiento y desarrollo del capitalismo. Y todavía me dejo para lo último el más difícil de todos, que es las sociedades esclavistas. Es el más difícil de todo porque ese capítulo, si bien sobre Grecia, Roma o lo que pasó en América, la esclavitud en América está claro, hay una sociedad esclavista que no está clara, o que por lo menos yo no la tengo clara, y que todavía la vemos evolucionar, que es el Islam. El Islam es una sociedad esclavista que dejó de ser esclavista hace 10 minutos. En algunas zonas de África todavía sigue siendo esclavista, los países islámicos, y que ha creado estas nuevas formas brutales, que son esta guerra terrorista que está haciendo ahora, que es un intento de mantener la sociedad esclavista en un mundo capitalista, ¿no? Es el intento desesperado por mantener eso. Entonces, ese es un problema bien interesante. ¿Y cómo poder generar un diálogo entre culturas tan diferentes? O sea, pues está bien, a mí no me pueden decir que es un tema de códigos, de que no nos entendemos entre Oriente y Occidente, cuando uno ve cómo matan y cómo asesinan, de la forma que asesinaron a este hombre ayer. Digo, no entra en ninguna cabeza, ahí no es un tema cultural. Es que no son tan lejanas las culturas. Por ejemplo, a mí me parece que es mucho más lejana la cultura china de la occidental. Uh-huh. Y sin embargo, los chinos no están teniendo mayores problemas para entrar en el capitalismo. No, eso es porque en definitiva la obra del Partido Comunista Chino era muy racional, ¿no? Era muy racional y eliminó todos los elementos irracionales, ¿no? Irracionales del pensamiento tradicional chino. ¿Y cuál es el problema hoy del Islam? Es que es muy racional. Ahora, el Islam no es algo tan distante. El Islam es una rama especial del cristianismo, ¿no? Históricamente es una rama escindida del cristianismo. Hubo sectores del cristianismo primitivo en que creían que Jesús era un profeta. Y la continuación de esas ramas en Oriente de Jesús profeta es lo que es el Islam.
Es decir, los musulmanes creen en que Jesús era el penúltimo profeta y aceptan todo lo del Antiguo Testamento y todo lo que pasó, ¿no? Y de modo que no están tan lejos. Lo que hay es ese problema, es decir, que quieren oponerse al avance del capitalismo por métodos desesperados, ¿no? Por métodos desesperados y para mantener además en una condición absoluta miserablemente miserable a esa gente. ¿Por qué hay terroristas suicidas? Porque no tienen nada que perder. Es decir, la manera de combatir al terrorismo para mí es con heladeras, es con hamburguesas, es con jeans, con televisión, con radio. Esa es la manera de combatirlo. Cuando uno tiene cosas por la cual vale la pena vivir, entonces no hay ningún motivo para explotar con una bomba, ¿no? Entonces está mal lo que se está combatiendo, no hay que combatirlo con bombas, hay que combatirlo con más guerra. Hay que combatirlo con productos, hay que combatirlo con consumo, ¿no? Hay que darle una razón de vivir a todos esos terroristas. La tecnología, bueno, forma parte del día a día de todos, ¿no? Es la sociedad que tenemos. Sí. Digo, de hecho, tú cuando entraste aquí al Observador TV, sorprendido de lo que es la tecnología. Sí. ¿Quién iba a pensar? Yo a veces me pongo a pensar, cuando yo era chico, me imagino, en el caso cuando tú eras chico, hablábamos y pensábamos del año 2000 como una cosa hiper lejana. Yo sacaba las cuentas a ver si iba a llegar. Claro, a los dos nos pasaba. y no nos podíamos imaginar lo que era el 2000. No, por supuesto, porque es absolutamente inimaginable, ¿no? Si hay algo impredecible es la tecnología y por lo tanto la historia, que es consecuencia de la tecnología, ¿no? Sí, bueno, es lo que tú decís, esto es una historia de la tecnología. Sí. Y bueno, y hoy, en el Uruguay de hoy, ¿cómo estamos aprovechando la tecnología? Y la estamos asimilando como podemos, como siempre. La sociedad recibe esa metrallada por la tecnología y básicamente hay tres grandes bandos. Hay dos bandos fundamentalistas y uno más o menos neutro. Están, por un lado, los fundamentalistas que están a favor de todo lo tecnológico. Entonces se compran el último celular, quieren el último aparatito, toda la última novedad. Son fanáticos de la tecnología. Por otro lado están los que detestan la tecnología y consideran que el mundo se va a perder con la tecnología. Por ejemplo, en el Quijote se dice que los libros baratos le secaron el cerebro al pobre Alonso Quijano por leer basura. También se lo dijo de la radio, de la televisión, del cine, de las computadoras, de los juegos de computadora. Es decir, esos son todo el otro extremo. Y gente que se jacta hasta de no tener celular hoy. De no tener celular y de no querer mirar una computadora jamás. Esos dos extremos son los dos que manejan el control de la situación. Y la mayoría, la inmensa mayoría, está mirando y adoptando partido lentamente incorporando la tecnología lentamente. Es importante que haya objetores de la tecnología, porque no cualquier cosa sirve. Y es importante que haya fanáticos de la tecnología, porque si no, no avanza, ¿no? Entonces, esa es la dinámica normal de la sociedad. Y esa foto que acabas de sacar de la sociedad, ¿se da en la educación? Por supuesto. Y vimos desde la gente que estuvo a favor de las saibalitas, por poner la etiqueta de la tecnología en la educación, como la última gran revolución, si tú quieres, los que estaban en contra, nada más ni nada menos que los profesores. Sí, sí. Y después la gran mayoría que, bueno... Que miraba a ver qué pasaba, ¿no? Sí, que miraba a ver qué pasaba. Y esa polarización, con esa gran marea de gente en el medio, intermedia, balconeándola, ¿ha sido positiva para el sistema educativo? ¿Tan cuestionado, tan en entredicho? Yo creo que el cambio viene por las familias, es decir, hay que ver lo que significa para una familia que no tenía luz eléctrica recibir una ceibalita que, por ejemplo, de noche permitía alumbrarlos, ¿no? Es decir, las ceibalitas han servido para las cosas más increíbles, sobre todo en los lugares pobres, ¿no? Los lugares que no tenían electricidad, han servido para comunicarse, han servido de teléfono, han servido de radio, han servido de televisor, han servido para tener información que de todas maneras si no les llegaba. Es increíble el cambio que ha producido en las familias, en los niños mayores y en los niños menores, los que no las recibieron, ¿no? Y que pueden más o menos usar la de sus hermanos que sí la recibieron. Ese cambio es imparable.
Es decir, que podrá haber todas las oposiciones y todas las cosas que quieran, pero la sociedad está cambiando sola, ¿no? Y no se puede parar ese movimiento. Y necesariamente el hecho de tener esa presencia tecnológica, esa herramienta fundamental, porque vaya que es una herramienta, y hay que entender el concepto como herramienta. Herramienta, sí. Y no como ni penetración, ni influencia negativa, ni satanizarlo. Es herramienta. Entre un bolígrafo y una computadora no hay ninguna diferencia. Solo uno es un poquito más compleja que la otra, nada más. Ahí va. ¿Va a generar cambios que terminen haciendo que los guarismos, que los resultados, que las estadísticas den mejor, si es que eso es importante? O por lo menos que le permitan a esos jóvenes que hoy desertan, que hoy son niní, que sienten que los centros educativos no los atraen para nada, los puedan retener. Bueno, mientras sigamos evaluando las mismas cosas, es decir, mientras sigamos evaluando que los conocimientos son el lenguaje, la aritmética y, digamos, rudimentos de ciencia, de historia y geografía, no creo que se note mucho la diferencia. Es decir, las pruebas PISA no van a arrojar demasiada diferencia por más que haya ceibalitas. Porque lo que están haciendo las ceibalitas es incluyendo en el mundo actual. Están incluyendo en un mundo donde los medios de comunicación son a través de la computadora, donde la televisión se ve a través de una computadora, el cine se ve a través de una computadora, donde la comunicación personal es a través de una computadora. Entonces lo que están haciendo es incluyendo a personas que no estaban en ese mundo, incluyéndolos en ese mundo. Pero eso no cambia nada el saber leer y escribir, o la geografía, o la matemática, o la... Es decir, eso no pasa por ese lado. Entonces, mientras las pruebas PISA no midan la inclusión digital, no se va a ver notar ningún cambio, me parece. Yo lo dije desde el principio. Y si nos olvidamos de las pruebas PISA, los números de deserción, de repetición, y eso siguen siendo preocupantes, sí, olvidándonos de las pruebas PISA. Sí, porque la educación que estamos impartiendo atrasa entre 50 y 100 años. Y me refiero a toda la educación, primaria, media y superior. Toda la educación atrasa entre 50 y 100 años. Y eso no es una exageración, se puede demostrar. Con números. No, se puede demostrar con hechos muy simples. A ver. Por ejemplo, vamos a empezar por la universitaria, que es la que... La universidad, a lo largo, en la primera mitad del siglo XX, descubrió que tenía que construirse alrededor de un campus, porque de esa manera estaban todos los centros universitarios cerca y era posible la movilidad horizontal entre las carreras. Y la manera para poder permitir esa movilidad consistía en introducir el concepto de crédito, algo que midiera cuánto he estudiado. Entonces, si he estudiado hasta tal nivel, puedo pasar de aquí para allá. La Universidad de la República todavía no tiene campus, y ha incorporado bastante bien, pero no totalmente, el concepto de crédito. Y a regañadientes. Y a regañadientes. De modo que quiere decir que la Universidad de la República no está en el siglo XX. No está todavía no forma parte de las universidades del siglo XX. ¿Del siglo XX? Del siglo XX, sí, no del XXI. Pensemos en la escuela, para ir al otro extremo. La escuela fue concebida en el siglo XIX como una fábrica de egresados. Es decir, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hacía era, todos se visten igual, todos entran a la misma hora, todos salen a la misma hora, todos estudian los mismos temas, ¿no? Es decir, eso es exactamente igual que la fábrica de Ford, que fabricaba autos. Porque la única manera que se concebía de educar era una fábrica. Bueno, la escuela sigue siendo una fábrica, todos estudian igual, todos se visten igual, todos entran y salen a la misma hora, y la gente es toda diferente, entonces tiene intereses diferentes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con una persona, por ejemplo, que tenga el talento musical de Mozart? Muere en la escuela uruguaya porque le están haciendo hacer una cantidad de cosas que no le importa, cuando capaz a la edad que tenía Mozart escolar, era capaz de escribir una ópera o una sinfonía. Entonces, para él está perdiendo el tiempo, lamentablemente. ¿Qué sucede si la persona es un gran atleta o tiene las posibilidades de ser un gran atleta y le están haciendo perder el tiempo con cosas que no le importan y que es un supuesto nombre de la cultura general? Es decir, en definitiva, lo que mata a la educación nuestra es que es inflexible. Y lo esencial de la educación moderna, del siglo XX, es la flexibilidad. Es decir, la movilidad universitaria de poder hacer una carrera intermedia entre dos
Era lo que permitía el campus y los créditos. Pero eso se tiene que trasladar a la enseñanza media y a la enseñanza primaria para que cada persona siga sus aptitudes y sus vocaciones por encima de todas las cosas. Claro. ¿No? Entonces, la deserción se basa en eso, ¿no? Se basa en que la gente o se aburre o no tiene nada que ver con lo que le interesa o en fin, el atractivo está en otra parte. O sea que aquel conocimiento generalista, enciclopédico, que fue el modelo de nuestra educación, y de lo cual estamos muy orgullosos, me da la sensación, pues tan mal nos salimos, me parece, hoy cambió, ya no va por ahí. Claro, lo que pasa es que la enseñanza media hace 50 años era para una parte muy reducida de la población. Es decir, la enseñanza media en el Uruguay nunca dejó de ser la preuniversitaria, ¿no? Es decir, a pesar de que en 1935 se separó la enseñanza media de la enseñanza universitaria, siguió siendo siempre preuniversitaria y sigue siendo. Todavía hoy, ¿en qué terminan los bachilleratos? En los bachilleratos humanísticos, en los bachilleratos científicos. ¿Eso qué quiere decir? Que están preparando para la universidad. ¿Hay algún bachillerato en deportes? ¿Hay algún bachillerato en artes? Es decir, hay toda la diversidad humana que existe en este momento. ¿Hay alguno que dedicado a la creación artística, a la creación plástica? No está previsto. Y tampoco está prevista una facultad de artes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, recién están apareciendo unas a nivel privado, como el CLAI, alguna cosa, pero en realidad la facultad de artes es una cosa que existe hace 40 años, 50 años en el mundo, ¿no? Acá no. Bueno, viste que Uruguay todo llega tarde, ¿no? Sí, bueno, pero no podemos al mismo tiempo decir que llega tarde los problemas de las cosas nuevas de la educación y creer que tenemos una excelente educación. Tenemos una educación que atrasa entre 50 y 100 años. Claro, pero sin embargo hay sectores, tú fíjate que la educación hoy la codirigen distintos actores, desde los sindicatos hasta los dirigentes políticos, etcétera, etcétera, y no se ponen de acuerdo. Para unos estamos brillantes, para otros estamos horribles. Y nos pasamos discutiendo eso, y el tiempo pasa. Sí, claro, pero yo veo que la discusión se basa en temas laterales. Es decir, yo no he oído nunca a ninguno de los actores decir la educación está atrasada no un ratito, está atrasada medio siglo por lo menos. Hasta que no reconozcan eso, señores, estamos atrasados. Como dice un amigo, hay que pensar que la reforma de Varela se hizo cuando todavía no existía la luz eléctrica, ¿no? La escuela de Varela fue diseñada antes de la luz eléctrica. ¿No les parece que hay cambios para hacer? Es muy fuerte. Bueno, ya casi no tengo más tiempo, pero quiero dedicarle por lo menos 2 líneas a lo que es tu tarea como escritor y como de ficción, porque esto todo es demasiado terrenal, todo lo que estamos hablando. Y sin embargo, te ha ido muy bien como escritor de ficción. Bueno, sí, yo me divierto. De ficción no, yo escribo novelas policiales, que es entretenimiento, no es literatura, es entretenimiento. No me la tire tan abajo. Es entretenimiento. Y es entretenimiento con un cierto contenido político, ¿no? Uh-huh. Es decir, por supuesto, porque a mí me gusta que las novelas policiales pasen en tiempos concretos, en situaciones concretas y hablen sobre la realidad del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, tenemos el histórico asesinato en el Hotel de Baño, que fue el primero. Sí. Y bueno, tenemos Nirvana 2 también. Sí, y bueno, una época, el Chavo Napolitano, que pasa en la época de Graf Spee y todos los asuntos de la Segunda Guerra. Y la conexión MAM. Que se anticipó al robo de cuadros. Al robo de cuadros, sí. Fue increíble eso. Sí. Bueno, es que el robo de cuadros existió siempre, posiblemente no se supiera. Claro, pero en el Uruguay, viste, era lo que pasaba, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tenés entre manos una nueva novela policial? Estoy dudando entre escribir una serie de cuentos policiales o una nueva novela, pero me estoy dedicando más bien al libro sobre el capitalismo, la danza decisiva sobre el capitalismo. ¿Te gustan los policiales nórdicos que están tan de moda? Poco, porque me parecen innecesariamente violentos. Me parecen fantásticos, en cambio, yo no los había leído, las novelas de Maigret, de Simenon. Esas sí me parecen una maravilla, una joya de la literatura, ¿no? Uh-huh. Así, fantásticas. ¿Agatha Christie? Agatha Christie es tan rebuscada. Es decir, el único interés que tiene Agatha Christie es saber qué cosa tortuosa y qué vuelta de tuerca diabólica se le ocurrió para eso, ¿no? Uh-huh. Es más o menos eso. Además,
siempre se le va a ocurrir algo más complicado de todo lo que a uno se le puede ocurrir, ¿no? Juan, ha sido un privilegio tenerte. Ha sido un gusto. Gracias por venir. No puede dedicarse a pensar, a construir, a hacer monumentos, a hacer arte, literatura. De modo que la pregunta básica es siempre ¿cómo hacía esta sociedad para subsistir? Cuando hablas de esta sociedad estás hablando de cualquier sociedad. Claro, está bien, pero tu investigación también comienza con los comienzos. Con los comienzos, sí, con el hombre paleolítico o con los homínidos, ¿no? ¿Cómo hacían para sobrevivir? ¿No? Esos pocos cientos de personas que en el este de África empezaron a caminar en dos pies, ¿no? Y cómo hacían para sobrevivir en un mundo que era bastante hostil, ¿no? Y cómo hicimos para llegar a esto, ¿no? Esa es la historia de estos tomos. Sí, claro. Tú yo no recuerdo si en el cuarto tomo que tuve el honor de compartir la presentación, lo decías, pero acá lo decís creo que más claramente todavía. Tú decís que en el comienzo había una sociedad... Y este es el ingeniero Juan Grompone es escritor, es ingeniero, investigador. Yo no sé si el título de historiador le sienta cómodo, pero el trabajo que está realizando ya desde hace unos cuantos años en estos libros, en estos tomos de La danza de Giva, es un trabajo de investigación histórica muy ambicioso, y realmente cuando a uno le cuentan de qué trata, puede creer que es un tema muy árido. Sin embargo, Juan, una vez más, este libro 5 de La danza de Giva no deja de ser muy atractivo y entendible, que es lo que sucede con estas cosas a veces tan complicadas a priori. Muchas gracias por venir. Al contrario, es un gusto estar aquí. Es la historia del mundo. Es la historia de haciendo las redes sociales, lo están haciendo la legislación, las cosas que opinamos. Todo el día estamos construyendo algo nuevo. Y esa es la construcción del futuro, ¿no? ¿Y sabemos lo que estamos construyendo? No, no sabemos. Y no se puede predecir, es decir... También te metes con la predicción. Exactamente, no se puede predecir. Estamos construyendo algo, pero no sabemos bien a dónde. Cada cual tira para el lado que le parece y de ahí saldrá algo. Y siempre pasó así, ¿eh? Todos los grandes cambios sociales fueron así. Inclusive se aspiró a hacer una cosa y salió otra, ¿no? Siempre fue. Por eso no se puede predecir a dónde vamos. Analizás algunos casos justamente en el libro, pero lo que pasa es que hay una incertidumbre. El hombre intrínsecamente quiere saber cómo va a ser el futuro. No solo viendo el horóscopo. Sí. En el del diario, el chino de Ludovica Esquirru, oyendo a un tipo que supuestamente... El mundo en seis largos tomos, que espero poder terminar, ¿no? Es decir, todavía me faltan 2 tomos bastante difíciles. Pero es la historia del mundo mirada desde el punto de vista de la tecnología, es decir, mirada desde el punto de la tecnología y de la historia material. De modo que yo sigo diciendo, estoy haciendo ingeniería, no historia, ¿no? Claro, está bien. Y te dedicas a explicarlo en el comienzo del libro, sobre todo, cuando definís un poco qué es esta historia. Y hablas mucho de la construcción del futuro, sí, en este libro. Sí. Pero además como que las sociedades están, o los individuos estamos para construir el futuro. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es esa idea? Lo estamos construyendo todo el tiempo, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Estamos haciendo un mundo nuevo, se está haciendo todos los días, lo está haciendo Internet. Es serio. O a tirarse el lichín, sí, que tiene algunos años más. Sí. Pero, ¿por qué ese interés en saber lo que va a pasar? Y bueno, es una cosa natural, todo el mundo quiere saber qué le va a pasar mañana, cómo le va a ir en la vida, cuánta vida le queda, en fin, no cabe duda de que todo el mundo quiere saber eso. Pero lamentablemente eso no se puede predecir. ¿No? ¿Y por qué se puede analizar la historia desde los números? Es que yo no veo otra manera de realizarla que a través de los números, porque la otra manera es a través de las opiniones. Es decir, los historiadores hasta ahora lo que hacen es opinan, interpretan los resultados y dan su versión de los hechos, pero creo que lo que hay que ver es algunas cosas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué pasó con la población? ¿Cómo aumentó, cómo disminuyó la población? Esa población, ¿por qué existía? Porque la población tiene que comer. Si no come, no puede hacer ninguna otra cosa, ¿no?